Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. En estos días hablábamos con la fiscal Luisa Ortega Díaz, gran lectora, y yo le decía a ella, bueno, como decíamos ayer, como decía Fray Luis de León, y así hacemos hoy con Jorge Rodríguez, porque hace 10 años, que nos cuesta bastante para conseguir, ¿no? Estuvo en la Librería Mediática hablando de sus lecturas, y ahora que con La piel de lagarto se reúnen sus cuentos, nos volvemos a conseguir. Jorge, ¿qué tiempos aquellos, no? Hace 10 años. Sí, recuerdo haberte dicho que para mí era un oasis asistir a tu programa. Eran los días tan duros de los tiempos previos al referendo revocatorio, la crispación que vivía el país en esos momentos, los intentos de estos sectores de la derecha venezolana de no reconocer el hilo constitucional, y en esos sobresaltos de aquellos días, bueno, asistir y conversar un poco de lo que fueron las lecturas de infancia y de la juventud representó para mí un bálsamo. Sí, vamos a recordar unos minutos de esa entrevista, que nos vemos jovencitos. Ah, sí. Vamos a recordar. Es curioso, pero cuando yo leo poesía, leo poetas venezolanos, pero Sí. cuando leo narrativa me siento muchísimo más cercano a autores anglosajones contemporáneos. Don DeLillo, que tiene unas novelas maravillosas, Ruido de Fondo, Mao II, son el tipo de literatura que yo más leo. Y también me gusta mucho narraciones, ya eso es una cosa como más de búsqueda de técnica, ¿no? De búsqueda Sí. de una familia. Me gusta mucho leer cuentistas también. Así que quien quiere escribir, primero tiene que leer bastante, ¿verdad? Yo creo que lo natural es leer y lo contranatural es escribir. Sí, ¿no? Yo tengo la impresión de que la actividad de la lectura además es una actividad impresionante de protección. A través de la lectura uno puede evadirse de los mayores dolores, uno puede evadirse de las mayores angustias, uno puede protegerse de los sinsabores y siempre está acompañado. Y recuerdas tus lecturas de cuando eras chiquitico, la primera lectura que hiciste, las lecturas de niño. Leía, sí, recuerdo que leía muchos suplementos. Ah, sí. Leía... Los suplementos esos mexicanos, editoriales Novaro, no sé qué, los Sí. que tenían como un triangulito. Sí, leía muchas historietas. Y bien, después de recordar esto, nosotros tenemos aquí una selección de algunos libros que recordábamos. Jorge nos había mencionado, nos decía que le gustaban los cómics. Nosotros tenemos cómics también, de estos de la editorial Novaro de México. Sus autores preferidos, entre sus autores preferidos está Víctor Valera Mora, Gustavo Pereira, Haruki Murakami, John Kennedy Toole, Paul Auster. Pero ahora, ¿qué descubrimientos tienes ahora como lector? ¿Siempre te gusta mucho el género policial? Sí, me gusta mucho el género policíaco. Me alejo mucho de la literatura psicológica, sencillamente no me gusta. Tengo cierta cautela con la literatura francesa, aunque he descubierto cosas maravillosas últimamente, pero como para mí la actividad más divertida que existe es leer, el verdadero alejamiento de la realidad me lo proporciona a mí la lectura. Yo siempre me inclino por cosas que me cuenten algo, ¿no? Esto es algo que quizás yo nunca he contado, porque proviene de uno de los recuerdos más remotos de mi infancia. Mi primer contacto con la escritura fue a través de lo que los psicólogos y los psiquiatras ahora llamarían un tic complejo. Resulta que por los días que yo empezaba a aprender a leer y a escribir, tendría algo así como 5 años, quizás un poco más de 5 años de edad, la gente me hablaba y yo escribía en el aire lo que la gente me estaba diciendo. Me imagino que era una cosa bastante enojosa para las personas y para mi mamá especialmente. Recuerdo que le molestaba muchísimo porque ella me hablaba y me iba hablando y yo iba escribiendo lo que ella me decía. Me llevó un psicólogo, por cierto, en esa oportunidad, y el señor diagnosticó que yo tenía un tic, que eso era una especie de tic. Yo creo que lo que realmente estaba pasando es que estaba aprendiendo a leer y aprendiendo a escribir. Esa sustitución del símbolo por la palabra escrita es un elemento mágico en el ser humano. Y yo creo que a los niños hay que dejarlo leer y que lean todo. Sí. Y después, bueno, eso se va a ir encauzando y uno va a ir encontrando las ramas de su árbol. Alguna vez escuché a alguien hablar de eso y me gustó mucho. Pero te gusta que te cuenten, decías hace un ratito, Sí. que te cuenten, no, Y no que analicen tanto, no, sino que y te esa cuenten. fue la rama del árbol que yo conseguí. Ajá. Y empezó con Chejov, por cierto, porque mi papá me proporcionaba mucha literatura rusa. De allí empezar a leer los cuentos populares rusos, los cuentos infantiles rusos, y de allí fue inevitable pues que aparecieran Gogol, que apareciera
que apareciera Máximo Gorki, de repente aparece Chekhov en el escenario y sobre todo los cuentos de Chekhov y yo decía, bueno, esto es lo que a mí me gusta leer. Después apareció la literatura hispanoamericana e igual, pues era beberse a García Márquez todo, a Cortázar, al Vargas Llosa que escribe. Sí, al de hace 3 o 4 libros. Sí, al de hace 3 o 4 libros también. Ese volver a la literatura hispanoamericana que a mí me resultó igualmente sobrecogedor. Yo recuerdo las madrugadas llenas de calor en Barquisimeto, leyendo a Aracataca y sintiendo que Aracataca estaba en mi derredor, pues que era la habitación de mi abuela en la casa de Barquisimeto. Y después aterricé en la literatura norteamericana contemporánea con Hemingway, por supuesto. Por ejemplo, a mí Hemingway me gusta mucho más que Faulkner. Hay gente que a mí me leo a Faulkner casi como una cosa, como que hay que leerlo, Sí. pero esos diálogos de Hemingway donde es el silencio el que habla, a mí me parecen tremendos, ¿no? Y a Hemingway hay que leerlo completo y volverlo a leer y volverlo a leer. Y bueno, y desde Hemingway he tenido mucha afición por la literatura norteamericana. Paul Auster, como bien decías tú. Sí. John Kennedy O'Toole, yo diría que... Conjura de los necios. Sí, La conjura de los necios y ese personaje tan repulsivo y tan tierno al mismo tiempo, Ignatius Reilly, sería el tipo de personaje que a mí me gustaría crear. Bueno, fíjate que tú has creado personajes de los cuales nos vamos a ocupar en la próxima parte del programa y al final del programa. Y nada más y nada menos que José Vicente Rangel escribió esto acerca de La piel del lagarto. El libro La piel del lagarto de Jorge Rodríguez, el dirigente político y alcalde de Libertador, es una fiesta de símbolos, un delirio de amanecido, es lo sórdido permisivo, la capacidad creativa de quien domina las claves de lo indefinible. Conjunto de cuentos que uno devora con angustia, con el deleite morboso de chapotear en el esterero que deja la basura, podrida sin perder por ello la dignidad. ¿Cuántos elementos de la cotidianidad del venezolano están presentes en estos cuentos? Que el lector lo indague por sí mismo. Indagamos en eso en las próximas partes del programa. Con mucho gusto. Ya venimos con más de la librería mediática. Amor y terror de las palabras, de José Manuel Briceño Guerrero. A mí, cada vez que leo uno de los cuentos tuyos, me viene a la mente el título de este libro, que es uno de los libros que yo prefiero, es uno de los libros de Briceño Guerrero que yo prefiero. Y aquí yo decía, pero bueno, ¿pero por qué Jorge escribe esas cosas? Porque no es Jorge el que escribe, es otra gente que escribe, yo no sé, es una cosa muy misteriosa. En Editor de Crepúsculos, de Juan Calzadilla, hay una de las obras de la serie que da su portada a La piel del lagarto, y hay una especie de explicación, conflicto de poderes, ¿quién es el que habla? ¿El sujeto o las palabras? Eso no me lo pregunte a mí, responde el sujeto, pregúnteselo a las palabras. Correcto. Sería desde ahí que tú empezaste a escribir esos cuentos. Sí, fíjate, el acto creativo, el acto de escribir que genera no poca angustia, que requiere de mucha disciplina, que requiere de mucho tiempo. El acto creativo propiamente no, uno siempre anda, al menos yo ando siempre con cosas en la cabeza, o frases. Por ejemplo, el cuento Canción, que es el cuento que narra una violación, es una frase que yo, me acuerdo exactamente, venía por la autopista a la altura donde está María Leonza. Yo creo que María Leonza me echó una ayudadita ahí, como diría la candidata esta, la candidata presidencial esta, María Bolívar. Yo venía por la autopista y se me vino una frase que decía: cientos de hormigas rojas recorriendo la tela de su sexo. No sé si decía tela suave o la tela de su sexo. Y pensé que eso debe sentir una mujer en el momento de ser violada, ultrajada. Y lo enlacé con el hecho de que una vez yo fui a sacar el pasaporte y me maltrataron mucho. Las taquillas estaban cerradas. En otra época. En otra época, sin duda. Tenía guardia, me escapé de la guardia, todas esas cosas que pasaron. Y bueno, de allí surgió ese cuento. Es decir, todo ese proceso del acto creativo, que es un proceso muy misterioso, y yo creo que es mejor dejarlo así. Tiene un correlato, digamos, formal, que sí implica mucha disciplina, mucho tiempo para sentarse,
para poder ponerse a escribir. Yo estoy completamente seguro que son las palabras las que hablan. Quizás por eso se corrige tanto, porque después de lo primero que se hace, uno siempre está muy, muy descontento. Hasta la última versión, Ñañez me presionaba para que le entregara el libro y la permanente revisión de las palabras para que trataran de decir exactamente lo que ellos quieren decir. Mucha gente me pregunta si hay anécdotas en esos cuentos. La mayoría no. La mayoría no, porque algunas de las anécdotas que sí tengo, uno las escribe y van a parecer demasiado literarias. Yo, por ejemplo, una vez, María Alcira, tuve una paciente que se enamoró, ella trabajaba en una óptica, y se enamoró del dueño de la óptica. Y entonces, con un alfiler mínimo que se utilizan para tallar lentes, para tallar vidrio, le escribía mensajes de amor minúsculos, con un microscopio, con una lupa gigante que ella tenía, le escribía mensajes de amor en los vidrios de los lentes que vendían. Y la gente empezaba a devolver los lentes porque estaban rayados, y lo vieron con una lupa y encontraron que eran mensajes de amor de la empleada de la óptica. Novela. Pero imagínate, tú uno escribe eso y dices, no, eso tiene que ser mentira, ¿no? Tuve también experiencias límites en la práctica médica, que eran experiencias muy duras, experiencias extremas, algunas experiencias cuando fui médico en Amazonas, con un niño que se me murió de paludismo, por ejemplo, y eran cosas que me sobrecogían tanto que se me hacía muy difícil escribir. En cambio, el ambiente del hospital a las 5 de la tarde, la sala de hospitalización, que todo se pone rojo de repente, porque es el momento del crepúsculo y se mete la luz roja del sol y tú ves a todos los pacientes como aterrados de ser tomados por esa luz roja, saben que viene la noche. Las noches de los hospitales, utilizando el lugar común, siempre son tenebrosas, aunque debo decirlo, a mí me encantaba caminar por los pasillos del clínico de madrugada, porque había tal silencio, había tal paz, pero yo no sé por qué la gente que muere de enfermedades crónicas muere por lo general de madrugada, y muere por lo general antes del amanecer. Entonces son ese tipo de cosas, ese tipo de sensaciones las que en última instancia yo coloco como escrito. Hay un cuento de un señor que tenía una fiebre prolongada, que es una cosa muy angustiosa porque los pacientes tienen fiebre y no se sabe por qué, y los médicos se sienten derrotados. Bueno, a este señor se le desapareció la fiebre de repente y lo atropella un autobús. Bueno, ese señor al que atropella un autobús está enterrado al lado de mi papá. Pero imagínate. Porque, bueno, una vez estaba yo visitando la tumba de mi papá con mi madre, y estaba una señora, por cierto, ahí se crea también una especie, en los cementerios se crea una especie de relaciones familiares y vecinales entre las tumbas, ¿no? Entre las familias de las tumbas, se echan los cuentos de cómo ocurrió cada cosa. Y una vez la señora, yo tenía muy poca edad, yo tendría, qué sé yo, mi padre estaba recién muerto, yo tendría 11 años. Y la señora le contó que él había estado hospitalizado, se curó, lo curaron y se fue de alta, y lo atropelló un autobús. Qué mala suerte. Y a mí eso me quedó así como de las cosas de la vida, y después se convirtió en ese cuento. Fíjate que aquí dice Juan Antonio Calzadilla Reaza, que el sujeto de la enunciación no es el sujeto del enunciado, nos advierten los lingüistas. Es también parte de la forma de entrar a este libro, La piel del lagarto, que Jorge nos dedicaba, Isidoro y a mí, y nos decía que siempre confió. Yo siempre he confiado en ti y en tantos escritores, que como dice Juan Antonio, prácticamente has estado inédito, a pesar de que has ganado concursos importantes, como el que una vez fue el concurso del Nacional, de ese diario que fue una vez un diario respetable. Y esta reunión de tus cuentos es como, yo digo, ¿será que entonces vamos a decir, bueno, ya escribimos todo esto, ahora vamos a seguir escribiendo más? Sí, fíjate, yo tengo muchas ganas. Pero no me lo digas ahora, dímelo no? en la próxima parte. Dímelo en la próxima parte porque no vamos a agotar ese tema ahora y vamos a seguir hablando de La piel del lagarto. Y yo te voy a recomendar, ya que te interesan tanto, fíjate, este Murakami va a conjugar esa reflexión íntima de alguien con cosas que suceden. No tanto en este libro Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, sino en El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, que se desarrolla nada más y nada menos que en un cerebro. Imagínate. Así que ese te va a encantar. Pero de este libro y de tus próximas creaciones, porque vas a seguir escribiendo, vamos a hablar un ratico más en la próxima parte del programa. La piel del lagarto,
Cuentos Reunidos de Jorge Rodríguez, que está no solamente en librerías del sur y en las librerías del Techo de la Ballena, en las librerías de Fundarte, sino también va transitando por otras librerías, como deben hacer los buenos libros, estar en todas las librerías. Ya venimos con más de la librería mediática. Una buena forma de hacer entrevistas, cuando se hacen entrevistas de libros, es que los libros le hagan a uno las preguntas, es maravilloso. Por ejemplo, aquí Víctor Valera Mora le dice a Jorge Rodríguez, lo que dije de mí y no dije soy, lo que dijeron y no dijeron también, estoy en algo. Aquí salió Freddy Ñáñez en Los Peces. ¿Cómo va la novela? Algún sindicato de escritores debería prohibir esa pregunta, esa se le dedica a Freddy Ñáñez. Pero fíjate, en estos cuentos que de verdad son duros, pero así es parte de la vida, no todo es poesía, no todo es hermoso, hay cosas que son duras y hay que decirlas. Hay también segmentos muy poéticos a los cuales uno se aferra para seguir leyendo. Caminó hacia la luz, hacia el rumor, y entre el humo y la gente que empezaba a rodearla con asco, pudo ver la recta desordenada de 3 guacamayas que atravesaban el cielo de nubes hinchadas como en los libros de catecismo. Jorge, ¿te altera, te refresca, te consuela, te tranquiliza escribir todas estas cosas? ¿Qué sientes cuando terminas un cuento, lo revisas y dices, ya está listo? Fíjate, cuando tenía tiempo, el acto creativo tenía algunos ritos que entiendo yo por lo que he leído en entrevistas a verdaderos escritores consagrados y a otros escritores en ciernes, se acompañan de ritos para quizás paliar un poco la angustia que genera el acto creativo. El mío era leer mucha poesía, y algo que hacía es que ponía una música desgarradora de mi infancia, Los Ángeles Negros, una cosa que se llama así, eso es lo que yo escuchaba antes, Los Terrícolas, una cosa espantosa que decía. Yo me la sabía. Una carta de que, mi amor, perdóname si te ofendo al escribirte, pero me siento muy triste por lo que anoche pasó. Pasó algo anoche y el hombre se desaparece, la mujer va a tener un hijo, todo eso pasa en 3 minutos de la canción. Y rancheras, que oía mucho, y boleros. Entonces yo creo que esa parte desgarradora lo que busca es una reparación final. Busca al final, no yo, sino que algo tranquilice a esos personajes tan atormentados, que algo les genere cierta quietud, les genere cierta esperanza, otra oportunidad. Por lo general, en esos finales que yo escribo, lo que trato es de que el lector asuma personas tan deleznables o tan sórdidas, pero que también son seres humanos, sí, que también tienen derecho a la ternura, pero que no también juzgas, tienen derecho al ¿nunca amor. lo juzgas? No, y eso no, es uno algo, no siente que lo juzga. y eso es algo que siempre trato de ser muy cuidadoso, porque además el doctor Rizki, mi maestro de psiquiatría, decía que los psiquiatras somos locos vivos, porque nos ponemos una bata para poder escaparnos del hospital. Y Rizki hacía una fiesta cada año donde soltábamos a todos los pacientes y se juntaban con todos los médicos del hospital, y era la mejor fiesta navideña del hospital universitario. Después estábamos 3 días persiguiendo a los psicóticos que se escondían. Este Wiscon es un muchacho, no voy a decir su nombre por supuesto. El de Los Peces. El Wiscon, el que termina matando en una manifestación un jueves. Sí. Él se volvió loco en un examen de medicina, se volvió loco, pero seguía siendo estudiante de medicina, seguía inscrito en la facultad de medicina. Yo creía que ese era un nombre inventado. No, el nombre sí es inventado. El nombre sí es inventado, pero yo creía que era un apodo. Cuando empecé a leerlo, creía que era un apodo y no, resulta que ese era el nombre. Sí, el personaje de él seguía siendo estudiante de medicina, o sea, tenía carnet, entonces se metía vestido de bata, vestido de médico, se metía en las salas de parto, se metía en las revistas anatomopatológicas y pedía la palabra y decía unas barbaridades sobre rayos láser que curaran el cáncer. Era una cosa
mucho más interesante que el personaje que aparece allí, ¿no? Tratado también con muchísima ternura. Calzadilla Arriaza resuelve un dilema que yo tenía, porque yo siempre escribo con tanto desaliento. Y yo creo que tiene que ver con el desaliento de esa generación. Que no es el de ahora. Que es una generación que es hija de la derrota de la izquierda de los 60 y los 70 en todo el continente, y que no vislumbraba, no tuvo la visión para prever que se iba a dar este cataclismo hermoso en todo el continente americano, y se iba a recuperar la esperanza, se iba a recuperar la autodeterminación, se iba a recuperar nuestra propia capacidad de construir nuestra propia naturaleza, nuestra propia sociedad, nuestro propio ambiente. Fíjate que muchos de los escritores de mi generación se quedaron en ese desaliento, se quedaron en esa ausencia de esperanza. Para terminarte de contar cómo fue el acto creativo de este libro. De este libro yo tenía solamente 2 cuentos escritos, canción completamente escrito, y Los peces, tenía la primera parte, una parte de un niño que un papá le regalaba peces y de repente el padre es muerto o por un accidente o asesinado, ¿no? Y después pasa toda esa cosa de la adultez del personaje que se enamora, todo este cuento que ocurre después allí en Los peces. Eso ocurrió hace unos 6, 7 meses. Iba para Antímano, una actividad de la alcaldía en Antímano, llovía copiosamente. Mira, María Elcira, y por primera vez, yo diría que en años, yo no tenía nada que hacer. Por primera vez no estaban mis hijos en la casa, no tenía que ir a una reunión, no tenía absolutamente nada que hacer, porque estaba lloviendo y se suspendió la actividad en Antímano. Y me puse a revisar la computadora y encontré canción, encontré Los peces y encontré el primer cuento de La piel de lagarto. Y en 4 semanas terminé. Bien, y aquí está también El sueño de los ciegos, que fue el tema de nuestro programa hace 10 años, y el tema de nuestro programa en pocos años será la novela de Jorge Rodríguez. Y nos vamos a despedir nosotros, sí, que los invitamos a leer siempre, leer de todo. Nos vamos a despedir con lo que hicimos hace 10 años con Jorge Rodríguez, y lo retomamos, oye, ojalá sea en poco tiempo, para hablar de Lo que sí es seguro es que cuando lo retomemos no voy a tener pelo. Bueno, yo espero tener bastante. Hasta el próximo programa. Gracias, Jorge. Gracias, María Elcira. El camino de la creación, que es un camino muy tortuoso, que es un camino que uno abandona y recoge, que es un camino que uno maltrata mucho, es acariciado por iniciativas como esta. Yo creo que, insisto en que la creación es muy contra natura, ¿no? Que la creación es algo más como un grito que se hace inevitable. Para mí es perfectamente fácil, posible y necesario leer diariamente. Claro. Pero crear es otra cosa. Crear es algo que de repente aparece, y una cantidad de voces que empiezan a aparecer dentro de uno y que piden autonomía y se sueltan. Gracias, Jorge, por estar en el Gracias programa. a ti, de verdad, esto es un oasis. Gracias. Y los invitamos a leer siempre, a leer de todo.